Esta conferencia, la influencia de Goethe en Freud o cuánto queremos a Juanjo. Cuánto nos interesa Juanjo. Bueno, yo voy a ser breve, voy a ocupar 5 o 45 minutos más o menos. ¿No? Un poquito. Para y después voy a decir. No, quería primero contextualizar la invitación a Juan José Rueda, como dice Pepe Jiménez, colega y a pesar amigo, ¿no? En un ciclo que hemos organizado en ASIPIA desde hace ya un año, este ciclo académico, sobre un tema que denominamos el conocimiento silencioso. Ligado a las investigaciones y estudios sobre los procesos creativos en el psiquismo desde el psicoanálisis, no cabe duda que nos hemos cruzado con un tipo de sujeto, con un tipo de pensamiento, y también nos hemos obligado a trabajar aspectos ligados a temas de espiritualidad. Para nuestra concepción, el arte y formas distintas de conocimiento, como por ejemplo el silencio, tienen un valor epistémico importante, pero también otras formas de pensamiento que no son las cartesianas o las del logos aristotélico o las logofálicas, como diría algún psicoanalista de Buenos Aires. La invitación a Juanjo queda enmarcada en ese ciclo. Ya tenemos una experiencia muy rica de docencia con Juan José Rueda y Valentín, que nos han generado 3 encuentros, 3 años investigando estos asuntos ligados al pensamiento goetheano, a otras formas de encarar el conocimiento y también de la exploración de otras zonas de conciencia o de otra manera de entender la conciencia. Yo quería introducir brevemente un texto que a Juanjo le va a gustar mucho, espero que a ustedes también, que encuadra un poco el oportuno ofrecimiento de Juanjo a revisar otra vez la figura de Goethe y a cruzarlo con uno de nosotros pensadores importantes para nosotros como psicoanalistas, como es Freud. Un gran tema de cómo atravesó Freud los conceptos de creatividad, los conceptos de espiritualidad, los conceptos de mística. Hay muchos trabajos de cómo fue pensando estos asuntos y las dificultades también que tenían algún punto para encararlos. El texto que me gustaría regalarle a Juanjo, introducción a esta conferencia, que no la conozco, no sé por dónde lo va a encarar, es un texto de un autor que estoy investigando hace ya un par de años, de la escuela de Kioto, un japonés que se llama Kitaro Nishida. Es uno de los exponentes más conocidos de esta escuela filosófica. El texto dice así: la verdad subyacente a la belleza no se alcanza mediante la facultad de pensar. Es una verdad intuitiva. Como mencioné más arriba al hablar del mundo del éxtasis o muga, se trata de una verdad que surge ante nosotros como un estímulo que nos impacta de repente desde el fondo del corazón. ¿Por qué cuando escuchamos el soliloquio de Hamlet sentimos como una especie de verdad y simpatizamos cada vez más con él? Es porque nos toca en las fibras más hondas del corazón. Esta clase de verdad es inefable. Ahí yace lo que Goethe llama el secreto a voces. A veces la gente aprecia superficialmente la verdad lógica y rechaza la verdad intuitiva, como si fuera un mero capricho de poetas. Sin embargo, en mi opinión, esta verdad intuitiva se alcanza cuando nos distanciamos del apego al propio ego y nos hacemos uno con la realidad. Dicho con otras palabras, se trata de una verdad percibida con los ojos de Dios. Esta especie de verdad penetra en los secretos más hondos del universo. Y por eso es mucho más profunda y amplia que la verdad lógica a la que se llega mediante el modo ordinario de pensar distinguiendo. Aunque llegase un día en que los estudiosos ya no prestasen la más mínima atención a las grandes filosofías de Kant y Hegel, no es verdad que las obras de Goethe y Shakespeare seguirán transmitiéndose de generación en generación como espejos en que se refleja el corazón humano. Adelante, gracias. Bueno,
Pero no te he dicho nada de lo que iba a hablar porque no voy a hablar, te quedas en silencio. Fíjate que para cerrar el acto te traje uno que se llama Acallarse. Bueno, buenas noches a todos. Espero que los que han venido porque me quieren se vayan sabiendo algo, no solamente el amor que yo les profeso también. Quiero agradecer a Roberto y a Cipia, porque él es el director, las facilidades que me dan para estar siempre. Puedo poner alguna cosa, Valentín o yo solo, nunca tengo ninguna pega, siempre es una facilidad inmensa. Yo les quiero agradecer porque estamos ya además 20 años compartiendo este lugar, esta consulta. También le quiero agradecer a Valentín que esta conferencia se pueda hacer. Él me ha animado mucho a hacerla, me ha dado, hemos reflexionado juntos sobre algunos aspectos del goetheanismo y tampoco voy a decir que sin él esto no sería posible, pero sí que me ha ayudado bastante. Entonces quiero que quede un reconocimiento. Disculpa. Y por supuesto os quiero agradecer a todos vuestra presencia aquí. Espero que lo que voy a contar, voy a decir, os sirva y os haga pensar de lo que se trata. Porque tanto el goetheanismo como el freudismo bien entendido es un mecanismo, por decirlo de una manera un poco materialista, que sirve para pensar. No debería estar terminado el pensamiento ni congelado en teorías que no dejan de ser aspectos de una verdad que nunca termina de ser. De hecho, lo había dejado para el final, pero la voy a leer ahora porque viene a cuento. Hay una frase de Goethe que a mí me parece maravillosa, a ver si la encuentro. Dice Goethe en un pequeño texto de 1820 que se llama Cordial Salud. Dice, pero lo amplia y profundamente que el espíritu humano puede penetrar en sus secretos, o sea, en los del espíritu humano, y en los del mundo, jamás estará definido ni cerrado. Es un poco mi intención, por más que haya momentos en que hay que definir y cerrar, dejar el impulso de lo abierto para que pueda pensar, sí. Y es importante pensar y no confundir el pensar con los contenidos del pensar. Eso es una cosa que hemos pensado mucho con Valentín y que de alguna manera lo plantea Rudolf Steiner, y que es algo que hace caer, es una trampita donde uno cree que el contenido del pensar es el pensar, y no es así. Entonces, lo que hace Goethe, lo esencial de Goethe, no es lo que dice como contenido, sino que abre la posibilidad de un pensar otro, de un pensar de otra manera. ¿Y cómo? Con una estructura formal, que permite ver cosas que con el pensar anterior no se ven. Dice, y voy a entrar ya en materia concreta. Freud en 1934, en una entrevista que él le concede a Giovanni Papini, todos conocéis, el escritor ya muy olvidado, que apenas se lee, le dice algo que a mí me sorprendió cuando lo leí por primera vez. Dice Freud, literalmente, desde mi infancia, mi héroe secreto es Goethe. He sido capaz de vencer mi destino de una forma indirecta y he realizado mi sueño, permanecer como un hombre de letras bajo la apariencia de un médico. A mí esto me sorprendió muchísimo. Bueno, no me sorprendió conociendo a Freud, como luego vais a tener oportunidad de escuchar, porque Freud es un hombre paradojal, ¿no? Después vamos a entrar un poco más en eso. Pero sí que me abrió una puerta que yo tenía cerrada. Es decir, ¿por qué Freud habla de Goethe? Es decir, Freud habla de Goethe en su obra completa, que son aproximadamente 3.000 y pico páginas, que son muchas páginas, y en su correspondencia cita a Goethe, esto está contado por alguien que no soy yo, simplemente lo copio, el dato, 176 veces. Es decir, es el autor más citado por Freud. Cuando uno lee esto, entiende por qué lo cita, ¿no?
Lo que yo trato de hacer, vamos a ver si lo consigo, aunque sea mínimamente, es empezar a mostrar lo que podríamos llamar los vínculos ocultos, ¿no?, que hay latentes, como se dice en psicoanálisis, es decir, que no son manifiestos, que hay entre la metodología goetheana de acercamiento al fenómeno natural, que puede ser la planta, puede ser el color, puede ser hasta la meteorología, porque Goethe trabaja muchos aspectos de la naturaleza, y el modo de observación que Freud desarrolla 100 y pico años después, que es la mirada a lo que llamamos las producciones del inconsciente. A saber, las clásicas son el síntoma, el lapsus o acto fallido, el chiste, básicamente son esas tres. Yo añadiría alguna más, que yo creo que el propio discurso, ¿no?, del sujeto que habla en una sesión también es una producción del inconsciente. De alguna manera el inconsciente está entremezclado hoy, y hay que poder verlo. Goethe, en su periplo científico, da el salto en la observación de las plantas, por ejemplo, que es donde más énfasis voy a hacer, da un salto entre la configuración de Linneo, que es el gran botánico de finales del 17 y primeros del 18. Sabéis que Linneo hace toda una clasificación de las plantas, hace toda una taxonomía de las plantas. Entonces, como era la ciencia entonces, que era una ciencia descriptiva, una ciencia taxonómica, una ciencia que despedazaba al objeto, Goethe da un salto y llega de ese análisis despedazador, llega a lo que él llama la planta primordial, la Urpflanze, que es lo que él llama el arquetipo de la planta, es decir, aquello que está más allá de lo físico.